Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 2. Esta asignatura se llama Sexualidad Anormal. El grupo 2 está conformado por Medalí Teresa, Agustina Jiménez, Pamela Cesarina, Walderis Bello y esta servidora, Rosa Aquino. Hoy le estaré hablando del abuso sexual infantil. Bueno, el abuso sexual infantil incluye en amplia categoría abuso sexual infantil, una categoría especial donde ahí podemos observar lo que son los insectos, donde los abusos sexuales ocurren dentro de la familia. Dentro de la familia, que son patrones de abusos infantiles, hoy se está viviendo día a día estos abusos a través de aquellas personas y se mantienen ocultos. ¿Cómo podemos decir que se mantienen ocultos? Que durante muchos años no se sabe que ese niño o esa niña fue violado, fue abusado por un familiar. También podemos observar los que es lo involucro sexo oral y sexo forzado. Por ciertos implica sexo anal forzado, el abuso sexual puede ocurrir en edades sorprendentes. Ahí también podemos observar cómo aquellos niños son abusados, tanto oral como anal, tanto físico, emocionalmente. Cuando un niño está siendo abusado, tiene muchas dificultades, porque muchas veces hay familias que sí le creen esos abusos y hay otros que no. Por ejemplo, en las niñas, el 33% de los casos sucedidos cuando tienen menos de 7 años de edad y un 40% adicional sucedió cuando las niñas tenían entre 7 y 10 años de edad. O sea, esas son las edades que mayormente se utilizan para esas niñas y esos niños ser abusados sexualmente. Son patrones de insectos. De manera típica, el insecto se define como el contacto sexual entre familiares consanguíneos, aunque con frecuencia, muchas veces cuando estos niños son abusados, siempre viene de tíos, de primos, de algún familiar bastante cercano. También cuando hay algunos vecinos, también podemos observar cómo algunos niños, los mayores de edad, se acostumbran a decirle, mira, yo soy tu tío, yo soy tu tía, y hay como ciertas, ahí como si fuera familia. Por eso es una forma que algunas personas utilizan para poder abusar a los niños o las niñas. Definición se extiende también para incluir el sexo entre familias no consanguíneas, por ejemplo, entre un padrastro y su hijastra. Esos hoy día lo estamos viendo. Cuando un padrastro vive violando a su hija, a su hijastra, a aquella niña que él está criando. Y de último, quien se da cuenta es la madre. Muchas veces porque la madre no está en la casa, otras veces porque él le pone más atención al esposo y quizás cuando la niña le quiere decir lo que le está pasando, lo que le está sucediendo en ese momento, no le presta la atención, porque yo he visto casos que el padrastro le dice, mira, no le hagas caso a lo que te va a decir. Y eso lo vemos. También hay impacto psicológico sobre la víctima. Muchos terapeutas experimentados en casos de abusos sexuales infantiles sienten que los efectos sobre la víctima pueden ser graves y muy duraderos. Cuando decimos que pueden ser graves y muy duraderos, nos estamos refiriendo que cuando un niño lo llevan a terapia, donde un psicólogo, eso es algo extraordinario. Porque yo digo que es algo extraordinario, porque hay que comenzar desde cero, cómo pasó, y tiene que tener un historial de cómo pasó la escena para que ese niño sea trabajado. En una oficina de 25 años de edad, ingresó a la sala de una urgencia con un ataque de ansiedad agudo. Caminaba de un lado a otro, estaba agitada, no podía comer ni dormir. Y tenía una sensación catástrofe e inminente. Es muy importante la reseña de estudio con niños que sufrieron abusos sexuales, ya sea a manos de familiares o de personas sin parentesco algunos. Cuando hablamos de personas que no tienen parentesco alguno, estamos hablando de una vecina o un vecino o aquella persona que a veces van por primera vez de visita a esa casa y otras veces no van de visita, sino solamente se topan por ahí.
También podemos observar otra conducta gravísima que son antisociales, conductas sexuales inapropiadas, problemas escolares. Muy buenas tardes, mi nombre es Medalí Andría, estudiante de psicología. En esta oportunidad estaremos complementando lo que ya mis compañeras han venido abordando sobre el tema de abuso sexual infantil. Pues en esta ocasión yo estaré desarrollando un poco sobre lo que es la pedofilia. Es un término bastante difundido en nuestra actualidad por los casos que se han venido desarrollando con relación a la pedofilia. Pues cabe destacar que ese término es la atracción sexual de la persona adulta hacia niños de su mismo sexo o del sexo contrario. Se considera que la pedofilia es una perversión o una desviación sexual de la conducta de las personas que padecen esto. A fin de satisfacer los criterios oficiales del psicodiagnóstico, la persona debe tener intensas fantasías sexuales o conducta del mismo tipo a lo largo de un periodo de al menos mínimo 6 meses que impliquen actividades sexuales con niños o también con preadolescentes o menor de esa edad. Menor de esa edad se entiende de entre los 8 o 13 años de edad, que es más o menos el patrón de niños que los pedófilos se enfocan. También están los pederastas, que es un término también menos conocido que el pedófilo, pero existen también los pederastas, que estas personas son las que abusan sexualmente de un niño. Entonces, cabe destacar que la diferencia entre pedófilo y pederasta es que la primera se refiere a la atracción sexual o fantasía que puede tener una persona por los menores, y lo segundo es el abuso sexual infantil. Los pederastas son las personas que cometen la acción de hacerle el daño al menor, ya sean las violaciones o de ejercer la acción y afectarlo. Los pederastas pueden cometer las acciones con niños que, por ejemplo, ya conocen, pueden ser hijastros, primos, incluso pueden ser sobrinos y también vecinos. El abuso sexual infantil es un delito severo que tiene grandes efectos en el desarrollo psicológico del menor, porque obviamente si a un menor, imagínense que a un menor de 4, 5, 6, 7 años le suceda una situación abusiva de este género, entonces afecta significativamente el desarrollo de este niño. Muchas personas consideran que son sinónimos los términos pederastas y pedófilo para referirse a quienes realizan ese tipo de actos, pero sin embargo, aunque profundamente vinculados, ambos conceptos no se refieren exactamente, específicamente a lo mismo. Existen diversos tratamientos para los abusadores sexuales infantiles que están en uso, como la castración quirúrgica, que trata de la remoción de los testículos para reducir de manera marcada los niveles de testosterona. También hay fármacos antiandrógenos que son bastante usados también, que es para lo mismo, para reducir los niveles de testosteronas. A esto se le llama castración química. Y por último también están, y quizás menos usadas, están las terapias cognitivo-conductuales. Sobre esos dos términos han sido mi exposición. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juan del Bello. Yo le estaré hablando sobre el acoso sexual.
El acoso sexual explotó en la conciencia pública durante la audiencia dramática, ampliamente publicitada, que involucraron a Anita Hill Clarence Thomas durante la afirmación de este último a la Suprema Corte en el 1992. Este asunto es poderoso, puede reforzar a la víctima a abandonar su empleo, pero también podría forzar al perpetrador a abandonar su empleo. Los avances sexuales indeseados, peticiones de favores sexuales y a otra conducta verbal o física de naturaleza sexual constituye acoso sexual cuando la sumisión o a tal conducta se hace término o condición implícita o explícita para el avance laboral o educativo de un individuo. La sumisión al rechazo de tal conducta por parte de un individuo se utiliza como base para decisiones académicas o laborales que afectan a dicho individuo. También tales como la conducta que tiene el propósito o efecto inreferir o de manera irrazonable con el desempeño laboral o académico de un individuo o crear un ambiente laboral, educativo, intimidamente hostil o efectivo. Entonces, los ingredientes clave para el caso al acoso sexual son los avances sexuales, son indeseados y son coactivos en el sentido de que el puesto calificación de víctima que se encuentran entredicho, esto se denomina acoso pro a la definición de acoso sexual que se refiere al acoso sexual en el trabajo y en la educación. El acoso sexual también se puede presentar en otro contexto, tales como dentro de la psicoterapia o en la calle. También, como podemos ver, el acoso sexual en el trabajo también. El acoso sexual en el trabajo puede asumir una variedad de formas en un empleador potencial que puede especificar que la actividad sexual es prerequisito para ser contratado a una vez en el trabajo. Es posible que la actividad sexual se vuelva condiciones para la continuación del empleo, para obtener acceso o para obtener otro beneficio, tales como un aumento de sueldo. También, como por ejemplo, lo que yo entiendo por el acoso sexual de natural, yo entiendo que de naturaleza sexual, que también pueden ser violaciones o insinuaciones de favores sexuales. También la mayoría de contextos jurídicos modernos al caso sexual es ilegal. Puede adoptar una variedad de formas o maneras, incluyendo tanto la violación física como la forma más útil. También el caso sexual tiene género. El caso sexual no tiene género, tanto como el hombre, la mujer puede ser perjudicada, pero estadísticamente la mayoría de denuncias son de mujeres. El caso sexual se toma de diferentes maneras, tales como el acoso al estudiante, etcétera, escuela, universidad, el caso en el trabajo y el caso en la calle. Yo voy a dar una sugerencia cómo evitar el abuso sexual. Si tú ves que una persona te está mirando, te está haciendo insinuaciones, no te quedes callada, busca ayuda de tu familia, puede ir a las autoridades,
a poner tu caso para que eso no se quede así, porque tú lo puedes hacer, no te quedes callada, que afuera sí hay ayuda, que te pueden ayudar. Eso es lo que yo entiendo que deberían de hacer sobre este caso, para que no haga más casos sobre esto, para que se pueda evitar y no haya tantas violaciones, así sucesivamente. Y aquí, hasta aquí fue mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es Pamela Núñez Lora y le estaré hablando sobre el dominio y sumisión. Antes señalamos la dificultad para obtener datos sobre la participación en las formas diferentes de expresión sexual. Un innovador estudio bajo todos los mensajes sobre ataduras enviados por correos electrónicos a un grupo internacional de discusión por computadora, el NUF inhala en 1995 de los mensajes en que los remitentes indicaron su género, 75% eran varones. De aquellos que indicaron una orientación sexual, la mayoría eran heterosexuales, 18% dijeron ser gay y 11% lesbiana. Los mensajes se codificaron para un análisis de los que las personas encontraban sexualmente excitante de la AD. Con más frecuencia, 12% se mencionó el juego. El sexo es divertido y el sexo es encantador y el sexo es juego a continuación. Estaba el intercambio de poder, 4%. Es una experiencia poderosa porque el activo es responsable del placer, el del sumiso. Los siguientes temas más comunes eran la intensificación del placer sexual, la estimulación táctil asociada con el uso de cuerda y esposa y el disfrute visual experimentando por la persona dominante. Existe un notable desequilibrio en preferencia para los roles activos, arriba y pasivo, abajo la mayoría de los hombres y mujeres sin importar la orientación sexual. Prefieren estar bajo. Esta puede ser la razón por la que existe un número estimado de 2 a 500 dominatrices profesionales en Estados Unidos. El voyerismo. Existen dos tipos de voyeur. Pepin, Tom, Mirón. En la escotofilia, el placer sexual se deriva de observar los actos sexuales y los genitales. Técnicamente, el voyerismo, el placer sexual, proviene de ver desnudo a menudo, mientras que el voyeur se masturba. El voyerismo parece ser mucho más común entre hombres que entre mujeres. Según los informes del FBI, se arresta a 9 hombres y a una mujer por acusaciones de ser mirones. El voyerismo proporciona otro buen ejemplo del continuo de anormalidades en el comportamiento. Por ejemplo, para muchos hombres y mujeres resulta excitante ver a un hombre o a una mujer que se desvisten y bailan. De otro modo no habría club. En un estudio con mirones arrestados se encontró que eran probable que fueran los hijos menores en su familia, así que tuvieran buenas relaciones con sus padres, pero relaciones deficientes con compañeros. En 1965 tenían pocas hermanas y pocos amigos, mujeres, poco de ellos estaban casados. No obstante, estos resultados indican uno de los principales problemas con la investigación sobre variaciones sexuales. Gran parte de ellas se han hecho con personas que han sido arrestadas por su comportamiento o que han buscado tratamiento. Un parafílico respeta que tiene la conducta bajo mejor control o que ha tenido las suficientes habilidades a la suficiente influencia para que no lo atrapen. No está bajo estudio en tales investigaciones, por ende es posible que la imagen que nos proporcionan los estudios acerca de estas variaciones esté muy cegada. Hasta aquí fue mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Jiménez. Tengo para decirles que la violencia se define como la penetración oral, anal o vaginal sin consentimiento que se obtiene por la fuerza o por amenaza de daños físicos o cuando la víctima es incapaz de dar su consentimiento. El riesgo de
el riesgo vital de una mujer a la violación es de entre 14 y 25%. Es posible que las víctimas experimenten trastornos por estrés postraumático como resultado del ataque. La violación en citas y la violación marital son más comunes de lo que la gente piensa. Existen 4 perspectivas teóricas en cuanto a la violación: precipitación por la víctima, psicopatología del violador, feminista y de la desorganización social. La violación tiene significados alterados de manera especial para algunos grupos étnicos dentro de Estados Unidos. Aproximadamente 17% de las mujeres y 12% de los varones informan que durante su infancia tuvieron contacto sexual con un adulto o con un adolescente de más de 14 años de edad. La mayor parte del abuso sexual infantil se lleva a cabo a manos de un familiar o conocido de la familia. Los niños abusados sexualmente son más propensos que otros niños a presentar síntomas tales como ansiedad, depresión y afecciones físicas. Es probable que se presenten mayores consecuencias psicológicas graves cuando el perpetrador es un miembro adulto cercano de la familia. Parece que el incesto entre hermanos es menos grave y cuando el contacto sexual es duradero e implica penetración. Es probable que los pedófilos sientan más atracción hacia niñas que hacia niños. Existe una polémica entre los profesionales en cuanto a si los adultos pueden recuperar recuerdos de abuso sexual infantil que han olvidado, es decir, recuerdos recuperados, o si estos son casos de síndrome de recuerdos falsos en que los incidentes supuestamente recordados nunca ocurrieron en realidad. El acoso sexual, ya sea en el trabajo o en la educación, implica avances sexuales inadecuados cuando se involucra algún tipo de coerción, tal como hacer que el contacto sexual sea condición para obtener un empleo o para recibir altas calificaciones en un curso. En otro tipo de acoso sexual, el ambiente laboral o educativo se torna tan hostil en relación al sexo o al género que el empleado no puede funcionar de manera efectiva. Las encuestas muestran que el acoso sexual en el trabajo es bastante común. En casos graves puede conducir a consecuencias psicológicas dañinas, tales como trastorno de estrés postraumático en la víctima. En la educación, los datos indican que cerca del 50% de las estudiantes mujeres han sido acosadas por sus profesores. Este abuso puede conducir a consecuencias negativas para la alumna, tales como verse forzada a cambiar de carrera o abandonar la universidad. El sexo entre psicoterapeuta y cliente también tiene el potencial de ocasionar daños psicológicos al cliente. Hasta aquí ha sido nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.